Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es costumbre, el director nacional de epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán García. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los que nos siguen todas las mañanas. Y como ya hemos venido haciendo, comenzamos informando el lamentable fallecimiento de dos pacientes que estaban diagnosticados como COVID-19. Primero, dándole nuestras condolencias, reitero, a sus familiares, a sus amigos, sus compañeros de trabajo en algunos casos, por la sensible pérdida, que siempre es muy doloroso para el personal que le ha llegado a ellos. Uno es un paciente de 53 años, con antecedentes de una cirrosis hepática, una diabetes mellitus, hipertensión arterial, que se encontraba ingresado en el hospital Julio Aristegui de Cárdenas en Matanzas, General Julio Aristegui de Cárdenas en Matanzas, y estaba ingresado realmente por una cirrosis hepática que estaba descompensada. Incluso estando ingresado, llegó a tener un cuadro de encefalopatía hepatoamoniacal y una insuficiencia renal, que son dos complicaciones de esta enfermedad de muy mal pronóstico. En su estadía, pues se le realizaron rayos X de tórax, se evidenciaron algunas lesiones inflamatorias y se le realiza la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2. Cuando ya se tiene se decide trasladarlo al Hospital Militar de Matanza, que es donde se atienden los pacientes sospechosos o confirmados, realmente su estado clínico no permitía el traslado. Y de esta forma fallece, reitero, y de forma lamentable en el Hospital de Cárdenas en Matanzas, con el diagnóstico de una cirrosis hepática, una insuficiencia renal aguda, además de la presencia del COVID-19. Y la otra paciente que lamentamos su fallecimiento es una señora que se encontraba ingresada en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Es una señora de 69 años de edad, perteneciente al Hogar de Ancianos número 3 de Santa Clara, que conocemos que ha aportado un número de casos confirmados, contagiados. Era una persona que tenía además un retraso mental, una demencia, y que como consecuencia del chequeo, del pesquisaje que se hizo en este hogar de ancianos, a punto de partida de la detección de algún caso, de los primeros casos, pues realmente se detecta la presencia de la COVID-19. Esta paciente inmediatamente se ingresó, se le inició el protocolo nacional de tratamiento, incluyendo la utilización de diferentes medicamentos como tal, pero su evolución fue tórpida, presentó una disnea progresiva, intensa, y lamentablemente presentó una parada cardiorrespiratoria de la cual no fue posible reanimarla. Entonces, esta es la segunda persona que fallece en el día de ayer y que, reitero, lamentamos mucho que haya este final fatal para estos dos casos. En nuestro país la situación en estos momentos similar desde el punto de vista de la presencia de extranjeros, 4.771, 6.759 emigrados,
hospedados en casa de arrendamiento 947, con la misma situación que hemos modificado. Es lógico que esto no tenga muchas modificaciones porque no están entrando, no están saliendo, por lo tanto se mantienen en esta situación. Cambia el número de pacientes ingresados en hospitales, 3.546, en vigilancia hay 53, sospechosos 2.687 y ya se suma una cantidad, o sea, ya tenemos confirmados ingresados 806. Vigilancia en la atención primaria de salud 5.556. Algunas personas nos han dicho las fluctuaciones de esta cifra de un día a otro, y eso es lógico. Unos pacientes se van de alta o bien por su recuperación cuando ya son confirmados y se recuperan y cumplen con lo que está establecido. Otros pacientes se van de alta porque las pruebas que se realizan resultan negativas, por lo tanto no se justifica, y además continuamente cada vez que se confirma un caso, y aquí todos los días decimos cuántos casos se confirman, pues eso genera un grupo de acciones de control mediante la cual se detectan personas sospechosas, digamos contactos de esa persona que tienen síntomas, y otras personas que no tienen síntomas, pero que son contactos de estas personas confirmadas, las cuales es necesario aislarla, estudiarla y descartar que puedan haberse contagiado con la enfermedad. Dije que en la atención primaria de salud se mantienen en vigilancia 5.556 personas. Para detectar la presencia de la COVID-19 se estudiaron en el día de ayer 1.823 muestras, 1.823 personas. De esas 1.823, 20 resultaron positivas. Esto representa el 1,9% de las muestras procesadas resultaron positivas, cifra muy inferior a la de días anteriores, que habíamos tenido un 2,8, un 3,5% de positividad. En el IPK se procesaron 849, en los laboratorios de biología molecular de Villa Clara 600, el de La Habana 191, el de Santiago de Cuba 183, que es lo que permitió detectar los 20 casos positivos. De esta forma, ya se acumulan un total de 41.651 muestras procesadas y de ellas 1.389 positivas, o sea, el 3,3%. Los 29 casos confirmados fueron cubanos, de ellos 19, o sea, el 95% fueron contactos de casos confirmados, y uno de los pacientes, de las personas confirmadas, estamos en estudio para precisar la fuente de infección. De los 20 casos diagnosticados, 9 son del sexo femenino, el 55% son masculinos y el 65%, o sea, 13 de los 20 fueron totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Los grupos de edades más afectados, el menor de 40 años con 10 casos, o sea, el 50%, seguido del grupo de 40 a 60 años de edad, con 9 casos, que es el 45%. Las provincias más representativas fueron La Habana con 14 casos, 70%, y Matanzas con 3 casos. No obstante, de estos 20 casos confirmados, hay 2 de Pinar del Río, del municipio Guane. Los 14 de La Habana son 4 del municipio San Miguel del Padrón, 3 del municipio 10 de octubre, 2 del municipio Centro Habana y 1 de cada uno de los siguientes municipios: La Lisa, Cotorro, Habana Vieja, Boyeros y Cerro. Matanzas con 3 casos confirmados en el día de ayer del municipio Cárdenas, y Cienfuegos con 1 caso del municipio Cienfuegos como tal. Esas son la distribución de los casos que fueron confirmados en el día de ayer.
De los 1.389 pacientes que han sido diagnosticados, el 57,2%, o sea, 794, presentan una evolución clínica estable. Como dije anteriormente, con los 2 fallecidos que lamentamos en el día de hoy, ya suman un total de 56 fallecidos. Mencionamos siempre porque en las estadísticas, en el total de casos, hay que incluir los 2 evacuados que se evacuaron al principio de la aparición de pacientes en nuestro país, y ya suman 525 altas, o sea, 24 en el día de ayer, para un total de 525 altas, que eso representa el 37,8% de los pacientes diagnosticados ya están dados de alta. Por provincia, que sabemos que es interés de nuestra población, podemos decir que estas altas, 26 pertenecen a la provincia de Pinar del Río, 4 a la provincia de Artemisa, 190 a la provincia de La Habana, 1 a Mayabeque, Matanzas 41, 136 de Villa Clara, 4 de Cienfuegos, 7 de Santi Espíritu, 7 de Ciego de Ávila, 54 de Camagüey, 2 de Las Tunas, 22 de Holguín, 1 de Granma, 26 de Santiago de Cuba, la Isla de la Juventud, 4 altas, y Guantánamo todavía no tiene ninguno de los casos confirmados de alta. Esto hace un total de las 525 altas que ya se acumulan en el día de hoy y que representa el 37,8% de los pacientes que se han diagnosticado. Se mantienen en las terapias intensivas un total de 12 pacientes confirmados, 6 críticos y 6 graves, que son los mismos pacientes, no hubo ninguna modificación en comparación con el día de ayer en relación a los pacientes críticos y graves. Se mantienen los mismos, 6 críticos confirmados, 2 en el Hospital Salvador Allende de La Habana, 1 en el Hospital Celestino Hernández y Militar Manuel Fajardo, ambos de Villa Clara. De los 6 graves hay 2 en el Hospital Fran País de La Habana, en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, 2 en el Fran País y 2 en el Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. 1 en el Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río, que ayer habíamos dicho el Hospital Abel Santa María. Realmente este paciente estuvo inicialmente en el Abel Santa María, pero inmediatamente que se hizo el diagnóstico se trasladó para el León Cuervo Rubio, que es el hospital que en Pinar del Río está designado para esta atención, y 1 en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara. Esta es la situación, perdonen, no sé si lo dije claro, pero entre los 6 casos confirmados críticos, son 2 en el Hospital Salvador de Allende de La Habana y 2 en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara, además del que se encuentra en el Hospital Militar y 2 en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Esta es la situación en nuestro país, ese es el comportamiento de la enfermedad hasta el día de hoy, y bueno, escuchamos las preguntas que puedan haber realizado en relación con nuestra información. Doctor, iniciamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía la revista Cuba Plus de Canadá y dice lo siguiente. Respecto a los fallecidos a causa de la COVID-19, se ha dicho que el virus se mantiene latente después del deceso. ¿Puede informar acerca de qué tiempo esto sucede? Es decir, ¿durante qué tiempo el virus estará vivo y podrá contaminar a alguna persona que tenga que manipular a los fallecidos? Sí, eso siempre es una incógnita con las enfermedades infecciosas, ¿no? Y se ha demostrado por los estudios que se han hecho que así de las enfermedades infecciosas, las de más riesgo, las de riesgo para contaminarse, están las fiebres hemorrágicas como el ébola, la fiebre hemorrágica de Marburgo, que nosotros conocemos a punto de partida de las epidemias que hubo en el mundo, el cólera, que lo tuvimos presente en Cuba,
de riesgos desde el punto de vista de la manipulación, pero desde el punto de vista de esta enfermedad, al igual que otras enfermedades respiratorias, el riesgo es muy poco, porque solamente constituye de mucho riesgo los pulmones, que sí se manipulan de manera incorrecta. Entonces, realmente no está ni prohibido ni se trata de que no se realice las necros en los casos que sea necesario. Incluso se pide que se permita hacerlo, porque también como es una enfermedad nueva, estamos estudiando las características del comportamiento de la enfermedad en nuestro país y las afectaciones que puede tener sobre diferentes órganos. Es importante que el personal que trabaja en esto se proteja como está establecido. Está establecido cuáles son las formas. Está prohibida utilizar las sierras estas que se utilizan muchas veces en las autopsias a estos pacientes o a estos fallecidos. Por lo tanto, el personal que manipula los cadáveres, que hace la necropsia, tiene que estar capacitado y con la protección adecuada para el manejo del cadáver. Ni la OMS ni hay nada escrito, o sea, científicamente no tiene justificación el prohibir la celebración del funeral. Primero, la decisión de cremarlo o no cremar el cadáver es una decisión que tiene que ver mucho con aspectos culturales, con aspectos de decisión de la familia. Pero no está prohibido la realización de funerales. Sí, en los funerales, bueno, pues hacer lo mismo que está establecido, o sea, evitar las aglomeraciones, la separación de las personas, el lavado continuo de las manos de las personas que estén ahí en el funeral, no tener contacto con el cadáver, es algo que también se plantea que debe de serlo, porque puede haber algún riesgo por superficie contaminada como tal. Ahora, reitero, la elección de enterrar o cremar un cadáver queda muy a decisión de la familia. Finalmente, resumiendo todo lo que he dicho, si no está prohibido, al revés, como dije anteriormente, es importante la realización de necropsia, es importante el estudio de las afectaciones que sobre el cuerpo humano y sus órganos además produce esta enfermedad, en particular en nuestros pacientes. La decisión de autorizarlo o no transita por la familia, la decisión de incinerarlo o enterrarlo transita por la familia, ambas cosas están permitidas, y sí, el personal que trabaja en los servicios de medicina legal, en los servicios de autopsia, de todas las unidades de salud, así como el personal de funeraria que manipula el cadáver en un momento determinado con esta enfermedad, pues tienen que utilizar los medios de protección, que son guantes, la mascarilla, la bata, son los espejuelos y demás, los gafas protectoras, perdón, para su manipulación. Pero reitero, no hay una provisión ni internacional ni nacional en relación con esta situación. Es lo que podemos decir. Doctor, la siguiente pregunta también de Cuba Plus, ya usted la respondía en esta respuesta que nos acaba de dar, también es un interés de algunos periodistas del OPEC, yo se la leo por si existiese alguna última precisión. Dice, ¿qué protocolo se sigue con los fallecidos a causa del nuevo coronavirus? La situación de los fallecidos con el nuevo coronavirus es esta que acabo de explicar. Yo creo que queda respondida con esto que yo acabo de decir. Y de todas formas, ya ayer me decían algunos, oye, creo que es importante que cojas un descanso, porque se te van algunas cosas. Ya nuestra querida doctora Georgina me llamó la atención, porque realmente no comenté que hasta las 12 de la noche del día de ayer se incrementó un país más en la presencia del COVID, que fue el Sahara Occidental. Por lo tanto, ya suman 183 países.
Se acumulan un total de 2.844.712 casos confirmados. O sea, estamos llegando prácticamente a los 3 millones. En un solo día se confirmaron 99.968 casos. En el caso de los fallecidos, en un solo día fallecieron 5.928 personas, lo cual hace un acumulado de 201.315 fallecidos, para una letalidad de 7,07. La región de las Américas confirma en un solo día 62.006 casos con la enfermedad, lo cual hace un total de 134.686. El 39,08% de los casos confirmados en el mundo. Y acumula 63.649 fallecidos, 2.897 más que el día anterior, para una letalidad, de un 5,62%. Esa es la situación internacional. Sí veíamos esta mañana la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud con la aparición de casos en países del África, casos que a veces es muy difícil el control, incluso por algunos patrones culturales que tienen algunos países que no contribuyen. Yo recuerdo que, sobre todo relacionado con el ébola, la costumbre que tienen algunos de estos países de tocar los cadáveres, de tenerlos varios días en proceso, de acariciarlos, abrazar, que hace difícil la contaminación. Es una preocupación ante la aparición de casos en el continente africano. Es lo que podemos completar de la información internacional. Y si tú no tienes más preguntas... Nos queda una pregunta. Arriba, doctor. discúlpame entonces. La siguiente pregunta es de Juventud Técnica y dice lo siguiente. En este momento de la epidemia, ¿a quiénes o con qué criterios se está aplicando las pruebas para poder ampliar la búsqueda de personas asintomáticas que aún no han sido identificadas y que, por lo tanto, no están bajo sospecha o vigilancia epidemiológica? Bueno, excepto los sintomáticos, en el cual cae el gran número de sospechosos, de personas que tienen infecciones respiratorias agudas que conllevan ingreso, de infecciones respiratorias agudas graves, de personas que fallecen con un cuadro de infección respiratoria, que todo eso serían grupos de sintomáticos. Pues hay un grupo muy importante y grande que es el de los contactos con los casos confirmados. Contactos de los casos confirmados que cuando son contactos de primer orden, que cuando tienen una relación estrecha con los pacientes confirmados, y a veces ni tan estrecha, a veces se extiende un poco más el estudio, pues se les realiza también el PCR en tiempo real. Estoy hablando de personas asintomáticas, que lo único que tienen no es síntomas, sino es el riesgo epidemiológico de haber tenido el contacto con esta persona. Eso durante un tiempo, cuando venían personas del exterior, era un universo el cual se estudiaba, primero con test rápido, después con PCR, pero realmente el grueso mayor hoy está en esta población. Y en las comunidades, en los lugares, en los consejos populares que tenemos eventos, pues también se utiliza la prueba del PCR en personas asintomáticas que han tenido un determinado riesgo, sobre todo porque son áreas en las cuales se ha producido una transmisión de la enfermedad. Estos son fundamentalmente los universos de personas sin síntomas de la enfermedad en la cual se busca el COVID-19 y se les realiza el PCR en tiempo real, que reitero, es una prueba de un gran valor desde el punto de vista de la confirmación de un caso de COVID-19. Y que en la medida que sigamos haciendo esta y los test rápidos que también se utilizan y que son de utilidad, valga la redundancia, pues podremos detectar más personas que están allá afuera
contagiados con la enfermedad y que pueden contagiar a otras personas, que es un objetivo. Entonces, ¿sí? ¿Ahora terminaste? Ahora sí terminamos la ronda de preguntas, doctor. Yo quería, no menos importante, Sí. agradecer a una de las grandes del repentismo en Cuba. Me estoy refiriendo a Teresita Kiala, muy conocida por toda nuestra población, y que hacía unos días nosotros habíamos conocido unas décimas que había dedicado a mi persona, pero yo sé que no es mi persona, es el personal de salud, es ese personal que nuestra población aplaude todos los días a las 9 de la noche. Y que yo las había conocido a través de una información que me dio la viceministra Kenelma del Ministerio de Cultura, pero que anoche, y lamentablemente por estar trabajando no pude verlo, me explicaron que en el programa televisivo de Palmas y Cañas ella las pudo decir, estas décimas ahí, y que de todas formas, que no las vi, anoche ya como a las 10:30 de la noche un compañero de trabajo me la enseñó en un WhatsApp, en una información de este tipo. Reitero, Teresita, agradecerte esto que no es un homenaje a mi persona. Creo que mi persona es el personal de salud y todos los compañeros que se esfuerzan, que trabajan de noche, que corren riesgo, porque indiscutiblemente corren riesgo, y que trabajamos en la salud. Muchas gracias, Teresita. Así terminamos, doctor. Muchas gracias a usted, a los corresponsales que nos envían sus preguntas y a los que nos siguen. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a todos.